Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Bendito Señor, recibe tú toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Estamos aquí listos para meditar en tu palabra y te suplico que sea tu Espíritu Santo quien nos lleva hacia adelante, quien nos enseña, quien nos guía. Inspíranos por favor, y hoy quiero suplicarte como un día lo hicieron los apóstoles: aumentanos la fe, Señor, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En Lucas capítulo 7, dice Lucas 7:1, voy a leer en la Reina Valera del 60. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto. Voy a dejar por ahora hasta ahí, pero si usted puede mantener su Biblia abierta ahí en Lucas capítulo 7, vamos a tratar de sacar el mejor provecho de esta parte. Quiero hablarles acerca de la bendición en medio de las dificultades, en medio del conflicto, en este caso en medio del dolor que causa la muerte o la cercanía de la muerte. Yo tuve una experiencia, recién comenzaba mi ministerio. Fue una experiencia un poquito, a veces la veo como chistosa, pero también la veo como una experiencia donde me faltó precisamente eso, experiencia. Yo estaba apenas recién comenzando el pastorado y me invitaron a una iglesia al sur de la ciudad donde yo vivía y donde también pastoreaba. Me invitaron a predicar, era un domingo, el culto era el culto de noche, así que fui y prediqué en aquella iglesia. La verdad yo no recuerdo el tema del cual prediqué, pero en ese tiempo era muy común que cuando terminábamos de predicar llamábamos a los hermanos al frente para orar por ellos. Esa noche, cuando yo terminé de predicar, invité a los hermanos, pero esta vez invité especialmente a los enfermos, que fueran solamente enfermos los que vinieran al frente. Vino y se hizo delante de mí ahí, casi pegados al púlpito, un grupo de personas, yo creo que unas 15 personas, tal vez, no sé, estuvieron allí. Entonces, como eran enfermos, yo iba a orar solamente por sanidad. Así que comencé a orar por cada uno de ellos, y me fui desde allá, desde el último de la fila, o el primero de la fila, como sea, y comencé a poner mis manos sobre ellos. Puse mis manos, iba orando: Señor, sánalo, Señor, sánalo, y ese tipo de oración donde uno espera que Dios haga algo. Entonces yo terminé de orar por todos, y cuando terminé de orar por todos, comencé a preguntar uno por uno si habían sentido sanidad del Señor en ese momento. Entonces unos me decían que sí, otros me decían que no, pero frente a mí había un joven como de yo calculo unos 12, 13 años de edad. Y entonces yo le pregunté: ¿el Señor te sanó? Y el joven me dice: sí, el Señor me sanó. Y pues yo seguí, ¿no? O sea, yo ni siquiera le pregunté que lo sanó ni nada. Ni a ninguno de los que habían dicho que el Señor los había sanado, yo no les pregunté que lo sanó. Y seguí. Pero cuando este joven, yo iba a pasar al siguiente a preguntarle, cuando este joven dijo: sí, el Señor me sanó, los hermanos de la iglesia, no era una iglesia grande, era una iglesia pequeña, comenzaron a dar gloria a Dios y a orar y decir: gracias, Señor. En ese tiempo no era costumbre aplaudir en las iglesias cuando pasaba algo extraordinario. Entonces yo me quedé un poquito como sorprendido, pero bueno, seguí, le pregunté al otro, hasta que terminé con la fila de los que estaban allí. Cuando ya había terminado el culto, se acercó una hermana y me dijo: pastor, yo quiero decirle algo. Yo vi
cuando usted estaba poniendo las manos sobre los enfermos, yo vi que al lado suyo había como una especie de ángel. Era un ser como resplandeciente que también ponía las manos sobre los que usted iba orando. Él iba poniendo también las manos. Pero cuando el Señor sanó al sordomudo, eso sí fue especial, me dijo la hermana. Yo me quedo mirándola, le digo, ¿cómo así que al sordomudo? Me dice, ese joven que estaba frente a usted, ese joven era sordomudo. Y por eso cuando él contestó, la iglesia se dio cuenta que Dios había hecho un milagro especial en ese momento. En mi inexperiencia, en ese orgullo que a veces siente uno, yo quise devolverme a seguir predicando y a seguir. Yo dije, entonces toca aprovechar esto. Pero después, cuando yo estaba ya en el seminario bíblico, porque generalmente esa época de esas predicaciones era mientras yo estaba interno en el seminario bíblico. Cuando yo iba camino al seminario, yo decía, Señor, ¿por qué yo no me di cuenta? ¿Por qué yo no aproveché ese momento? ¿Por qué llegué al seminario bíblico? La verdad me dio pena hablar de lo que había pasado en el culto, porque yo dije, me van a criticar por no haber aprovechado ese momento de efervescencia y calor. ¿Por qué les cuento esto? Porque existen momentos en los que aparece una fe extraordinaria. No, yo no creo que en ese momento haya obrado mi fe como tal. Yo tenía fe que Dios iba a hacer cosas ahí, y por eso los traje al frente, y por eso puse mis manos y oré por ellos, y por eso me atreví a preguntarles después, ¿lo sanó o no lo sanó el Señor? Pero yo no creo que si me hubieran dicho que ese joven que estaba frente a mí era un sordomudo, yo no creo que yo hubiera orado creyendo que Dios lo iba a sanar. Les soy sincero. Pero hay momentos en nuestra vida en los que aparecen esas chispas de fe extraordinaria, como es aquí en el caso del centurión que acabamos de leer de Lucas capítulo 7. Mire, el Señor está en Capernaum. Capernaum es algo así como el centro de operaciones del Señor. Me dijo un pastor en una ocasión, ahí era donde el Señor Jesús tenía la oficina central. Ahí era donde tenía la secretaria y tenía todo. Era una forma de mostrar que era como el lugar de donde el Señor siempre llegaba y de ahí partía. Era como su centro de operaciones, Capernaum. Cuando Él está allí y el centurión escucha que el Señor llegó, tiene al siervo enfermo a punto de morir, el centurión pensó, aquí está mi oportunidad. Aquí está el momento que estábamos esperando para que este joven sea sanado. Pero el centurión hace algo un poco curioso, y es que él no va directamente al Señor Jesús, sino que le pide a los ancianos que vayan y hablen con el Señor Jesús. En Colombia, en nuestro país, lo llamamos a eso palancas. El centurión utiliza las palancas. Las palancas son los ancianos del pueblo, los ancianos del lugar. Los mandó y había un argumento que yo no sé si el centurión argumentó eso, pero los ancianos sí argumentaron, porque los ancianos, cuando llegan hasta donde el Señor Jesús, los ancianos le dicen al Señor Jesús, le dicen que ese hombre es digno de que le concedas esto. Porque ellos creían que era digno. ¿Por qué creían que era digno de que el Señor concediera la petición del centurión? Entonces ellos le dan la explicación al Señor Jesús: porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Yo no creo que ese argumento haya hecho que el Señor Jesús fuera a la casa del centurión. No creo que ese fuera un argumento para moverlo al Señor allí. Más bien yo pienso que es el argumento como más factible, es como el de el ciego de nacimiento. Esto es para la gloria de Dios. O la resurrección de Lázaro, que el Señor esperó hasta que Lázaro muriera
para que el Señor se glorificara con la resurrección de Lázaro. Así que el Señor va porque Él va a mostrarles a estos líderes de esta región, de este lugar, les va a mostrar algo muy importante acerca de la fe. El Señor dice, listo, yo voy. Y dice, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, es decir, cuando ya el Señor se había acercado a la casa del centurión, el centurión le envía ahora unos amigos de él y le dice al Señor Jesús, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Por qué? Porque el centurión no consideraba que el Señor Jesús fuera digno de entrar bajo su techo, porque el argumento de ese momento es que el Señor Jesús no, como judío, no puede y no debe entrar a la casa de un gentil, y el centurión era un gentil. Entonces el Señor sabía que era un gentil, pero el Señor aquí no argumentó. ¿Se acuerdan cuando la mujer sirofenicia viene corriendo detrás de él? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, sana a mi hija. Que el Señor inicialmente como que no la quiere escuchar y al fin se detiene y le dice, a ver, mujer, ¿qué es lo que quieres que haga? Entonces ella le explica y le dice, no, es que mi hija está enferma y necesito que la sanes. Y el Señor se queda mirándola y le dice, yo no vine. El argumento del Señor es un argumento fuerte contra la mujer sirofenicia. Yo no vine para los gentiles, yo vine solo para los judíos, para mi pueblo. Y yo no voy a quitar el pan de la boca de los hijos para tirársela a los perros. Porque para el pueblo judío los gentiles eran eso, como un perro. Entonces el Señor trata hacia la mujer sirofenicia en una forma un poquito dura, diríamos nosotros, pero siempre en cada uno de esos argumentos del Señor hay una lección para nosotros. Pero note que aquí cuando le dicen que el centurión lo invita a la casa para que ore por el Señor no argumentó nada. No dijo, ¿cómo se me ocurre que voy a ir a donde un gentil? Y menos un centurión, que son los que nos están apabullando, nos tienen de aquí. Ellos son los verdugos. No, el Señor no usó ningún argumento aquí. No le importa que sea la casa de un gentil. No le importa que sea un soldado del imperio que los está avasallando. Jesús solo veía una necesidad, la necesidad de un siervo que estaba muriendo. Pero yo creo que detrás de eso había algo más grande que el Señor quería mostrarnos y enseñarnos. No solamente que Él está interesado en sanar a alguien. No, cuando el centurión escuchó de Jesús, fue el centurión quien invitó a Jesús. El centurión tiene una actitud de fe, porque cuando él sabe que Jesús está ahí y manda a los ancianos, es él el que está buscando al Señor Jesús. Entonces él actúa en fe, es el primero en actuar en fe al llamar al Señor Jesús. Ahora, tenía al Señor Jesucristo en una alta estima, pero bien alta estima, porque cuando ya se está acercando el Señor, él le manda razón, no soy digno. ¿Qué habían dicho los ancianos? Él es digno de que le concedas esto. Pero él mismo está diciendo, no soy digno. Una cosa pensaban los ancianos, otra cosa pensaba el mismo centurión. El versículo 7 dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Entonces el centurión no se siente digno de que el Señor llegue. Por eso no fue en persona, por eso mandó intermediarios, porque no se consideraba digno. Yo pienso que a veces nosotros, especialmente quienes tenemos tendencias pentecostales, no solamente nos creemos súper dignos, sino que a veces nos sentimos hasta jefes del Señor Jesús en la forma en que ordenamos al Señor y le exigimos las sanidades o los milagros. Todo el mundo pentecostal ha escuchado, y si no lo ha escuchado, usted búsquelo en YouTube y lo va a encontrar fácilmente, de aquella mujer que hace una oración y le dice a Dios, están orando por un hermano que tiene cáncer, un cantante que tenía cáncer, y hicieron un culto especial para orar por sanidad por este hombre, y hay una mujer allí de esas cantantes que en su oración dice, no te aceptamos un no como respuesta.
Es decir, ella es la jefe de Dios en ese momento. Miren la actitud tan diferente del centurión aquí. Yo no soy digno. No soy digno de que vengas a mi casa. No soy digno de encontrarme contigo. De hecho, no se encontró con el Señor. Mandó primero a los ancianos y después mandó a los amigos con el argumento: no soy digno. Pero había algo que el centurión sabía y conocía, y es la autoridad que el Señor tenía. Él reconocía que Él era Dios, que Jesús era Dios. Cuando le dice: solo di la palabra. Solo di la palabra. ¿Se acuerda cuando Juan escribió: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios? Era eso. En Génesis 1 encontramos que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Usted comienza a leer todo lo que fue la creación y ve cómo Dios pronunciaba y se iban creando las cosas. Este centurión sabía que Jesús era Dios y que lo único que tenía que hacer era decir la palabra. Señor, solamente di la palabra. Hay un argumento tremendo el que usa el centurión, y es: yo soy un centurión. El centurión tenía generalmente 100 hombres bajo sus cargos, bajo su mando. Entonces él le decía: Señor, yo soy un hombre que estoy bajo autoridad y yo tengo gente bajo autoridad. Yo le digo a este: ve y haz, y él va y hace. Le digo a este: haga esto, y él va y lo hace. A mí me manda el general, me manda a hacer y yo hago. Hay una voz, una palabra que se dice y se cumple. Y yo creo que tú tienes ese poder. Solamente di la palabra. No importa si estás en mi casa, no importa si estás lejos de mi casa. Lo único que yo sé es que si tú dices la palabra, mi siervo será sanado. ¿Qué diferencia tan grande con lo que hacemos hoy? Cuando estamos enfermos, nosotros no esperamos que sea Dios quien diga la palabra. Nosotros comenzamos a confesar positivamente: por la fe soy sano, por la fe soy sano, ya recibí la sanidad en el nombre de Jesús. Pero nosotros no esperamos a que Dios sea quien da la palabra. Esa palabra que es una palabra restauradora, sanadora, creadora, lo que usted quiera. Pero cuando el Señor abre su boca y habla, se cumple, se hace conforme a lo que Él quiere. El centurión le dice: solo di la palabra. Y el Señor, aquí es donde yo creo que aquí es donde está lo que el Señor quería enseñarnos, primero a los ancianos de ese lugar, pero a nosotros hoy como lectores de la Escritura y como seguidores del Señor Jesucristo. Quería enseñarnos lo siguiente: el Señor Jesús reacciona, y en cierta manera, yo no sé si decir que porque usted sabe que los textos, las traducciones que tenemos no siempre son exactas con lo que realmente tendría que decirse. El texto que tenemos nosotros de la Reina Valera dice el versículo 9: al oír esto, Jesús se maravilló de él. Jesús se maravilló de él. Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía. Aquí viene la gran enseñanza. Todo este asunto de la sanidad del siervo del centurión está para esto. El Señor se dio vuelta, habló con los que le seguían y les dijo: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Cuál fue el resultado? El resultado es que ni siquiera el Señor conoció al centurión. Por lo menos en ese momento no lo conoció. No fue hasta la casa del centurión. Pero lo que el texto nos dice es: y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo y que, según el principio del relato, estaba a punto de morir. Fe, creer y esperar que Dios tiene todo el poder. Él tiene todo el poder. No depende de mí, no depende de mi fe, no depende de mi confesión, no depende de si lo confieso, si lo declaro, si lo digo. Depende de que Él
diga la palabra. Hay un pasaje que seguramente usted se acuerda. Viene un leproso y dice: Señor, si tú quieres, tú me puedes sanar. Esa actitud es la que debemos tener siempre. Yo creo que tú me puedes sanar, pero también creo que tú tienes la autoridad para decir si me sanas o no me sanas. Si tú quieres, me puedes sanar. Aquí el centurión le dice al Señor Jesucristo: solamente di la palabra. Si lo vas a sanar, no necesitas tocarlo, no necesitas ungirlo con aceite, solo di la palabra. Eso es lo que necesitamos hoy, esperar que sea Dios quien diga la palabra. Como resultado, una sanidad impresionante. La siguiente sección de este pasaje dice que aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Al otro día, la ciudad de Naín. Naín, la traducción o lo que quiere decir Naín es deleitoso, belleza, es pasto, es prado. Tal vez es una transliteración del hebreo antiguo que es descendiente. El lugar es ahora la aldea llamada Neín y está más o menos a unos 8 kilómetros al norte de Jezreel, sobre una meseta, una pequeña meseta al pie del collado de Moré, ahora llamado el Pequeño Hermón. Era un poblado situado al sur de Galilea, cerca de Nazaret, a unos 40 kilómetros de Cafarnaún, y las ruinas mucho más amplias que se han descubierto muestran que era una ciudad, un asentamiento más o menos extenso. No era tan grande, pero tampoco era tan pequeño. El Señor Jesús siempre estaba acompañado de multitudes, por lo menos, calculo yo que siempre iban con él por lo menos los 12, pero a veces iba con los 70. Así que siempre había un grupo grande. Y cuando llegaba a ciertos lugares, la gente ya conocía la fama del Señor y se reunía, de que siempre habían muchos que estaban con él. Pero se encuentran, al entrar a la ciudad de Naín, se encuentran con ese cuadro de lo que significa un funeral. Una mujer llorando, desconsolada, porque su único hijo, seguramente quien la sostenía económicamente, ha muerto. Entonces era el sostén económico de la viuda, porque era viuda aquella mujer. Era viuda, su único hijo se muere, así que está ahora desamparada, completamente desamparada. Pero aquí viene una parte que uno tiene que reflexionarla cuando lee la escritura. Dice que cuando el Señor la vio, el versículo 13, dice: cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores, no llores. Quiero resaltar el término que usa aquí Lucas: se compadeció de ella. Compasión es identificarse con el dolor del otro, y el Señor se identifica con nuestro dolor, se identifica con nuestras angustias, con nuestras necesidades, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino de uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto dice Hebreos 4:15. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras necesidades, de nuestras debilidades. Por eso se hizo hombre, para identificarse con eso que usted y yo pasamos en el día a día. Entonces el Señor se convierte en este momento en el consolador, porque se compadece de ella y se vuelve compasivo, misericordioso, consolador. En este momento, cuando le dice no llores, está mostrando que entiende el dolor de esta mujer, y que al decirle no llores, le está ofreciendo una posibilidad
de quitar el llanto de ella. Esa es la posibilidad del Señor. Casi siempre las palabras del Señor causaban estupor en otros, burla. ¿Se acuerdan cuando resucitó a la niña? Cuando él iba a entrar, cuando entró a donde estaba la niña muerta y la gente estaba gritando y llorando, él los hizo salir y les dijo: la niña no está muerta, solamente duerme, y se burlaron de él. Aquí en este caso, cuando él detiene el funeral y le pide a la mujer que tranquila, que no llore, porque tiene compasión de ella, seguramente que muchos están burlándose y diciendo: pero no tiene compasión de una mujer viuda, va a sepultar a su hijo y mire lo que hace en este momento. Entonces el texto dice, voy a leerle el texto para que no quedemos por ahí volando diciendo cosas que no son. Dice: y acercándose, después de que le dijo a la viuda: no llores, tranquila, acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Joven, a ti te digo, levántate. En la costumbre judía, un joven podía considerarse joven hasta los 40 años, más o menos. Cuando yo era joven, yo trabajé con las asambleas de Dios. Y en las asambleas de Dios había un departamento que se llamaba los embajadores de Cristo. Y a uno lo dejaban ser parte del departamento de embajadores de Cristo hasta los 30 años. Aquí el Señor Jesús está diciéndole a un joven: levántate. Y lo que dicen la mayoría de intérpretes es que podría ser de 20, 30 años o más de 30 años. No un jovencito de 12, 14 años, porque ese niño no puede sostener un hogar económicamente. En cambio, el hombre que ya tiene más de 30 años puede sostener a la viuda. Entonces el Señor lo detiene al féretro, detiene a los del féretro y le dice al joven: a ti te digo, levántate, levántate. Y el joven se levanta y comienza a hablar. Bueno, los que somos cristianos de más, eso no es nada extraordinario, ¿verdad? Eso era común en el Señor Jesús. Y lo dio a su madre, dice. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. El Señor entrega al joven. Este muchacho, este joven es quien sostiene económicamente tu vida, es quien sostiene emocionalmente tu vida. Ahí te lo devuelvo. En otras palabras, el Señor está diciendo a la viuda, le está diciendo: yo soy el Señor de la vida, yo soy el Señor de la muerte, yo tengo potestad sobre la vida y tengo potestad sobre la muerte, y con esa potestad te lo devuelvo. Ahí te lo entrego, ahora no llores más. ¿Qué va a poner? La mujer, me imagino que abrazó a su hijo y comenzaron a saltar y de alegría juntos, y algunos se regocijaron con ellos, otros tuvieron miedo, porque note que Lucas nos menciona la actitud de algunos. Dice que algunos tuvieron miedo, algunos dicen que no fue miedo sino asombro más bien, y otros comenzaron a glorificar a Dios como buenos pentecostales, comenzaron a darle gloria a Dios. Vieron esto como una señal de profeta. ¿Por qué ellos lo ven como una señal de profeta? Porque ellos lo relacionan inmediatamente con Elías y con Eliseo, al Señor Jesús. Eran los profetas que casi siempre se utilizaban para mostrar cómo Dios puede levantar de los muertos a alguien, a Elías y a Eliseo. Entonces cuando ven una señal de profeta en Jesús, seguramente que lo están comparando con Elías y con Eliseo. Dios ha visitado a su pueblo, dicen ellos. Dios ha visitado a su pueblo. En Mateo capítulo 1, en el versículo 23, hay un texto que es muy muy conocido. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Emmanuel es Dios con nosotros. Más adelante, cuando el Señor da la gran comisión, les dice a los discípulos, enseñándoles: ustedes vayan, prediquen y enseñen a la gente que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Escuche, el centurión aceptó la soberanía de Dios, aceptó que si él quería sanar a su siervo lo hiciera,
La viuda no pidió resurrección de su hijo porque seguramente que ni idea que se lo iban a resucitar. Pero el Señor tenía aquí algo para glorificarse. Era para mostrar el cumplimiento de la Escritura y de cómo Dios se compadece con nuestras necesidades y cómo Dios siempre está atento a nuestras necesidades. Y si nosotros aprendemos a confiar en Dios en medio del conflicto, de la crisis económica, de la enfermedad, Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Debemos reconocer la autoridad y la misericordia de Dios para con nosotros. Ejercitemos nuestra fe y esperemos la gloria de Dios en nuestra vida. No como jefes de Dios, sino como siervos, como subalternos de Dios, y esperemos en Él y siempre vendrá para nosotros el oportuno socorro. Yo espero que estos dos eventos nos ayuden a mirar que Dios sí está interesado en nuestras necesidades y que Dios actúa en formas en las que nosotros no esperamos, pero que Él quiere obrar en nosotros. Padre, yo te ruego en este momento que si hay alguien que está viendo este video y está enfermo, yo te ruego que tú pongas tu mano de poder y de sanidad sobre su cuerpo y lo sanes. No importa la enfermedad, no importa si es cáncer, no importa, Señor, qué enfermedad tenga, solo tú sabes. Y yo te ruego que en este momento, por tu misericordia, por tu amor, tengas compasión de esa persona y la sanes para gloria de tu nombre, solo para la gloria de tu nombre, Señor. Hazlo para gloria de ti, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo. Nos vemos en una próxima ocasión. Dios lo bendiga. Gracias por vernos. No olvides suscribirse, dar like y tocar la campanita. Dios le bendiga.